Dale, pues. Al micrófono. Buenas, buenas. Ya, basta. La tercera entrega de Exterminio, conocida como 28 Years Later y Jurassic World, El Renacer, regresaron algunas semanas atrás a las pantallas de cine. Ambas han dividido al público y a la crítica, y justo aquí queremos contarte por qué. Prepárate para conocer datos interesantes, opiniones sobre lo que funciona o no y un poco de reflexión. Bienvenidos a Doble Dosis Podcast, un espacio donde tres voces se cruzan para hablar con ironía, honestidad y cero solemnidad de lo viral, lo olvidable y lo que se nos queda pegado. No prometemos respuestas, pero sí contradicciones y una que otra verdad incómoda como no sabías que necesitabas. Ya. Menos mal que Riku la mostró completa porque ella, en cuanto comenzó a hablar, comenzó a mover así. Ay, no, tengo que cambiar la silla, pero bueno, Un poco de otro día. contexto acá. Originalmente íbamos a hablar sobre 28 años, 28 20 years years later. later, el domingo pasado, ¿verdad? Pero alguien cambió de película. Bueno, igual, ¿qué importa? Siento que es mejor porque justo en este episodio ahora podemos comparar dos secuelas icónicas con reacciones opuestas en Rotten Tomatoes, que fue como el motivo por el cual quisimos combinarlas, que es Jurassic World Rebirth, que gustó más al público que a la crítica, y justo 28 Years Later o Exterminio 3, que causó como las reacciones al revés. O sea, le gustó a la crítica y no tanto al público. Mm. Lo de Jurassic Park tiene sentido, porque a los seguidores de Mm. la historia no les va a importar la calidad, es simplemente un clásico. Ah, aviso importante. En este episodio va a haber mucho spoiler y también recuerden suscribirse, dar like, activar la campana y todas esas cosas que nos ayudan mucho. Y si no quieren comentar, por lo menos, obviamente, déjennos un like, que sí nos ayuda este mágico algoritmo a promovernos. Sí, bueno, comencemos con un poco de contexto. Esta primera saga de la cual vamos a conversar es 28 Years Later. Inicia con 28 Days Later, que es Exterminio. En 2002 fue estrenada y trata sobre un virus tipo rabia en Reino Unido. Luego de 28 Days Later viene 28 Weeks Later, o sea, 28 semanas después, centrada en una familia parcialmente inmune que terminan siendo portadores del virus, pero sin síntomas o asintomáticos. Y ahora la tercera entrega, que son 28 años después, se van como relacionando en términos de tiempo y prácticamente retoma como un drama familiar, siendo este el eje principal. Yo ahí quiero resaltar de la primera a Cillian Murphy, ¿no? Que mostró un talento al mundo casi por primera vez, donde las tomas de Londres desierto son espectaculares y que creo que les costó mucho hacer. Además también del uso de la cámara digital, que era nuevo en aquel año y que prácticamente causó que la calidad de la película se redujese a 480, me parece. Sí, de hecho ahora está haciendo, hubo todo un tema con eso de que pudiese pasar al stream por eso, por la calidad con la que ahora ha quedado. Pero justo era como intencional. De hecho, entiendo que Ujú. Boyle utilizó ese tipo de cámara porque quería hacer como tomas frenéticas que personalmente a mí me marean. O sea, eso es lo que no me Sí. gusta de la primera. Sin embargo, de ella, creo que tiene como la mejor premisa, o al menos es la que más me gusta. ¿Qué ibas a decir? Decí. Una pregunta como siempre, nada que ver. Pero ¿por qué se arrastran? Claro, como no vi la segunda, no sé si en la segunda lo explican, pero ¿qué lleva a que la evolución de la infección
haga que los infectados se arrastren y otros caminen. En general, en zombies, No. los zombies se tiran de cualquier lado y se te parten las piernas Pero igual. no son zombies, son infectados. Pero siguen Sí, no siendo son monstruos, zombies. pero y las personas siguen siendo personas a las cuales se le puede partir la pierna y después no puede volver a caminar. O sea, eso es sea zombie, Mm, sea Yo creo que es más infectado, bien el tema de que ya están a tal grado de descomposición que entonces no también. funcionan, no caminan normal. ok. Porque en la segunda igual pues no explican absolutamente nada. O puede que algunos de los infectados mueren, ¿no? Y luego se transforman. Y esos son los que se descomponen y otros simplemente son mordidos, no recuerdo ni siquiera si No, muerden. todos pueden ser contagiados con sangre, o sea, con entrar en contacto con sangre. O sea, si te Ajá, vomitan la sangre, te contagias. ok, Pero ok. bueno, Riku iba a decir algo sobre el origen del guión. Que el primer guión, el primer película es lenta, es terrible. El guionista sí. Cerrar la ventana. Sí, voy. Qué ladrillo. Esta es lenta, es terrible, muy muy lenta. El guionista se inspiró en el Resident Evil que todos conocemos, donde los zombies son lentos. Y él se preguntó, ¿qué pasa si corren tan rápido como los perros de la misma? Mientras que en Resident la apuesta por la adrenalina. Esta saga se enfoca más en lo humano y en el colapso obviamente social. Bueno, de hecho, creo que esta película, la segunda y esta, se centra mucho en eso, ¿no? En la persecución. Y de hecho, aquí la edición es un poco más madura que la primera, pero mantiene de todos modos ese estilo un poco frenético, pero con un mejor control. Y para mí es de las últimas películas así comerciales que he visto que siento que se atreven a hacer esa mezcla entre lo punk y lo splatter, ¿no? Como la sustancia, por dar un ejemplo. Y cada flechazo, cada desmembración está bien hecha. Yo lo percibí como real, no sé ustedes. Sí realmente utiliza bien el recurso de los efectos, la escenografía, etcétera. Y como decías, mejoró el tema de los shots frenéticos que a mí me mareaban, realmente lo hizo como Mm. con un mejor control. A mí, en lo personal, me atrapó fue con lo emocional. O sea, para mí, si una película despierta emociones, entonces hizo su trabajo. Y aquí la historia madre e hijo fue emotiva. En sí, toda la historia no es perfecta, pero como que la carga visual y sentimental le da fuerza. Pero realmente emociona, porque siento que esa parte de esa madre e hijo y todo eso lo aceleran un montón. Ni tiempo tiene el Mm. niño de procesar la muerte la cosa de su madre, de su partida, en Ujú. cuanto descubren el diagnóstico. Sí, o sea, sí pudieron haber equilibrado mejor eso, como que, no sé, reducir escenas con el padre para darle más peso al vínculo con la madre, que creo que al final es como que mucho más central que tal vez como la acción al principio, pero también es cierto que él ya lo venía como pensando, experimentando, por eso le Mm. dice al padre como que yo creo que tú sabes que esto le está pasando a ella, que va a llegar un momento en el cual ya no esté, entonces como que llegar allí simplemente fue el medio para que la madre pudiese partir. Sí, pero al mismo tiempo pienso que la construcción del personaje de la mamá fue un poco floja, porque la mitad de la película está fuera de sí, está un poco ida, salva al niño de la Mm, nada y ayuda a una infectada a dar a luz, no sé. Sus acciones para mí no tienen sentido y ningún personaje genera conexión. La mm. historia a veces me parece que no tuviese un rumbo ni protagonista. Es como la sensación que me da. O sea, allí el O sea, a ella no niño... le gustó. No, le hace como cosas No, raras. sí me gustó y tiene cosas positivas, pero bueno, A ver, las lo del diremos niño y la adelante. reacción con sus padres eh, sobre la infectada, ella no estaba bien mentalmente, entonces no sorprende. Y creo que la embarazada cumple esa función.
representa como un dilema moral sobre la humanidad de los infectados. El mismo doctor lo dice. Además, allí viene la mejor parte de la película. Ustedes saben. Ay, Dios mío, pobrecito él. Pero bueno, sobre lo que estaba diciendo Riku, la idea como que sí reflexiona sobre la deshumanización de los infectados. O sea, por eso muestran que una infectada puede realizar o hacer algo tan humano como dar a luz. Y creo que esto hasta incluso se reflexiona a través del audio que sale al principio, que es un poema británico que hace referencia al estado mental de los soldados, como que se van ellos perdiendo su individualidad, se van perdiendo a sí mismos y a la vez van deshumanizando al enemigo. Entonces, creo que eso es lo que hay que rescatar de la película, que utiliza detalles simbólicos, como por ejemplo, la isla, que es donde se grabó, es real y tiene una historia relacionada sobre la religión y vikingos que conecta con Jimmy, la cruz invertida y lo del padre, e incluso lo del soldado suizo, que él dice, ah, sí, me voy a convertir en un vikingo. El soldado. El soldado fue otro protagonista sin sentido. Según mi humilde opinión, no lo sé. Igual que lo de Jimmy. No sé, la aparición de Jimmy al final se sintió un poco desconectada. Y creo que quien fue a ver la película pudo sentir eso. De hecho, en la sala hubo gente que se rió un poco. Sí, es que es No muy fui sacado de solo. la nada. Sí, 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 sí. Pero bueno, creo que eso no les resta, porque se podría tornar en algo interesante. Mm. Pero bueno, hasta ese momento yo estaba pensando que Jimmy era en realidad el papá de Spike, pero no. Ujú. Por eso tal vez es que sentiste esa desconexión, o sea, no estabas como perdida. Sí, y si es que de repente ves esa escena allí de los Power Rangers o Teletubbies y Es que te saca un poquito. con seguridad que eso es a propósito. Ellos seguros Sí, lo crecieron sé. viendo, obviamente, como vimos al principio de la película, con los Power Rangers, los Teletubbies. Lo que pasa es Mm. que, bueno, eso fue en la 2 o la 3. No, ellos, o sea, al principio Jimmy está viendo los Teletubbies Claro, y como que allí más o menos te establecen en qué momento se encuentran y claro, por eso es que al final tiene estos personajes claro. que lo siguen que parecen Power Rangers porque creció Mm, viendo Lo que pasa es eso. que es una referencia real detrás, ¿verdad? Dicen que está basado en Jimmy Savile, un presentador, un presentador de la BBC, que se vestía y se peinaba así, vendiéndose como mm. una persona muy religiosa. Tras su muerte, creo que en 2011, se descubrió que abusó de más de 200 personas, incluyendo niños de 8 años y bueno, hay un documental en Netflix de todo esto, por cierto. Hay que verlo. Pero Mm, algo que quiero tomar de esa idea, tal vez para seguir defendiendo a Jimmy, porque en realidad yo odié ese final, o sea, siento que eh, se perdió de lo que veníamos visualizando, pero hay una conexión entre el hecho de que Spike rechaza a su padre por mentir y todo lo demás, y que Jimmy viva algo similar cuando le pide ayuda al suyo. Entonces, como que mm, el padre obliga, sí, o sea, como que el padre de Spike lo lleva a existir esa desconexión y como que a lo mejor Jimmy va a terminar haciendo esa cercanía con él porque pasó lo mismo con su padre. Y de hecho, esa idea se refuerza con la manera en la que Spike conecta con el doctor, que no hay mucho tiempo para que conecten, ahí también es muy acelerado, pero el punto es que el padre de Spike lo obliga a desvivir infectados, diciéndole que no importan, mientras que el doctor, en cambio, crea como un altar para ellos, dice que todos merecen ser reconocidos, sean infectados o no, entonces hay como esa valoración del, sí, esa reflexión de la deshumanización de los infectados y todo eso, como que se conecta.
Sí, de hecho es una de las partes que a mí no sé, más me gustó, como que la película es laica y que sea un doctor el encargado de dar ese mensaje al protagonista hace que sea más desde un enfoque hasta espiritual, no a nivel de religión, sino más bien desde el respeto a la vida y a la muerte, pero sobre todo cómo la muerte se integra con la vida, algo así, no sé, como que es Mm, inherente. Y mm, hasta pienso en la posibilidad de que pueda salir de allí una neorreligión. Me Es- lo acabo de inventar, pero liderada es por posible. Spike. Está buena esa idea, quizás sea el choque Mm. contra Jimmy. Igual refuerza la idea de la figura paterna del doctor. Doctor. Del doctor. En verdad, la película te pregunta eso. ¿Qué significa ser un buen padre o un buen hijo? Pero a veces Mm. se pasa de simbólica. El niño, por ejemplo, de repente obtiene fuerzas salvadoras sin construcción previa. Es como si la moral lo convirtiera en un héroe de la nada. Pero ahí más que la moral, para mí es la incapacidad del niño de comprender como la complejidad de los comportamientos humanos que tiene su padre, porque tiene 12 años, Spike, o sea, no nos podemos olvidar de eso. Y Mm. de hecho, creo que él no comprende que el papá no es tan malo como piensa y que la mamá no es tan capaz como él quiere que sea. Es que, claro, él está pasando por un proceso de convertirse en adulto y entonces como que todavía le cuesta conectar con esa realidad y de paso está perdiendo a su mamá. Entonces, claro, para él el papá se convierte en un enemigo, pues. Y pero igual, siento que el problema que menciona Riku es como el centro, el meollo, porque realmente sí como que lo aceleran todo, le dan, no sé, como superpoderes, porque cuando estaba con el padre, las flechas se le acabaron, sufrieron por eso, pero cuando está solo son infinitas, o sea, Mm. no sé, siento que igual en sí, o sea, sí tiene esas fallas, pero lo interesante también es que no solo hace la pregunta sobre padres o hijos, sino también tipo cómo conservar la humanidad en medio del colapso. El problema es tal vez la ejecución y que no es tan claro en las reflexiones que hace por concentrarse tal vez en las persecuciones, que debe hacerlo porque es una película de zombies, o sea, pero igual. No Mm, son zombies, no sí, son zombies. Bueno, pero están este es el mismo infectados. temático. Bueno, pero igual y la crítica es experta en identificar esos mensajes y por eso imagino que le dieron un puntaje más alto a diferencia de Jurassic World Rebirth. Es Eh, pues, claro, sí. Ujú. Básicamente es un reboot de la idea original. Ya lo hablamos mm, en unos episodios pasados. Inicia años después de la última película de Jurassic World. Recordemos que la premisa de la primera es retomar un sueño, el sueño de John Hammond, y crea este parque temático en una isla. Pero que a poco comienzan a experimentar con ADN y los hacen como más letales, más violentos. Como nunca mm, aprenden en todas las películas, aquí quieren utilizar muestras de sangre porque como algunos tienen grandes corazones y viven un montón, entonces quieren crear medicinas que ayuden a hacer lo mismo en humanos. Y ese es el resumen. Ok. Bueno, que en pocas palabras tomaron un buen elenco, pero la trama es reciclada. Ese es mi review. No sé, busca tensión, lo logra a ratos, pero sin embargo no aporta nuevas ideas. No creo que pueda decir que es una superior a la otra. No sé. Para mí no hay mucho que salvar. La película funciona porque usa la fórmula clásica. Incluso trajeron a los guionistas originales, pero seguir sacando ideas sin dirección clara desgasta obviamente la franquicia. yo creo que eso pasa justo desde la entrega previa, o sea, previa a esta. Para mí fue difícil digerir lo irreal, como le sucede a Galen, porque, no sé, es lo que asustaba en la primera era lo impredecible de la naturaleza, en este caso, digamos, de criaturas gigantes. Y ahora se han inventado de que como pueden hacer locuras con la genética, parecen monstruos de videojuego. O sea, le Mm. quitan la parte real. Mm.
Pero creo que eso fue lo que le gustó a algunos, ¿no? Como recrear esa magia del descubrimiento de la primera. Pero Es válido. realmente se está descubriendo algo porque, o sea, podrían haber tomado inspiración de, no sé, avances paleontológicos o como sea, no recuerdo cuál es la palabra, pero prefirieron como lo fácil, "Ay, vamos a querer crear monstruos Sí. irreales y fingen que eso es un descubrimiento". No sé, prefirieron lo fácil, pues. Lo fácil y lo seguro. Aunque mucha gente se queje, la mayoría siempre va a ver estas películas. Por eso el porcentaje, sí, por eso es el porcentaje en espectadores. Y es que ustedes han Claro. dicho que les molestó. Me toca a mí. Inicio por la parte de clasificación PG. Intenta crear tensión, pero las desvivisiones ni se ven. Tanto que se sabe Sí. que quién es el protagonista. Hay demasiados personajes sin propósito, o la familia o el grupo de exploradores. No mezcles demasiado porque resulta incómodo y confuso. Como la niña con el dinosaurio bebé. ¿Para qué? No sé. No tiene desarrollo ni arco, solamente está allí. Y creo ahí que está la diferencia clave entre ambas películas. 28 Exterminio 3. Exterminio 3, decirlo 20 así. Years Later Exterminio 3. intenta expandir su universo desde un ángulo humano y psicológico y simbólico. Dios Simbólico. mío. Puede fallar en ejecución, pero arriesga. En cambio, Jurassic World Rebirth juega como a lo seguro, repitiendo la fórmula que ya conocemos sin cuestionarla. Em, yo todavía no supero que él sea así, pero bueno. Yo creo que sí, una busca como que emocionar desde lo narrativo y la otra es desde lo nostálgico, la misma fórmula. No está mal siempre y cuando como que la gente sepa que cuál es el tipo de experiencia que quiere tener, como que, ajá, repetir lo nostálgico o irse por algo tal vez un poco más nuevo. En conclusión, ya llegando al final, yo siento un poquito, a nivel narrativo de la película que malgasté mi tiempo. A nivel narrativo. Todo lo demás, okey. No sentiste conexión con la historia, pues. Sí, no, me pareció que vi 2 películas, en el caso de 28 días después. Sentí Mm, que el inicio, hasta el momento en que regresan a la isla, es una película y luego hay mm, otra, donde todo mm, degenera. mm, sí. Ella siempre. Disculpen por ser una erudita. Lo siento. Ay, ve. Y con eso cerramos. ¡Mua! Bueno, Cuéntenos chao. cuál les gustó más y cuál prefieren. Y bueno, dejen sus comentarios, su amor, sus likes. Si no les gusta dejar comentarios, dejen los likes, que eso nos ayuda un montón. ¡Muax! Nos escuchamos en el próximo Chao. episodio. Adiós.